Muy buenos días para todos, ¿cómo amanecieron? Quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que a esta hora nos sintonizan a través del canal de YouTube y quiero invitarles que el día de hoy pongamos nuestros celulares en silencio y oremos, dispongamos nuestro corazón para darle gracias a Dios, no sin antes recordar que el pasado viernes estuvimos celebrando el Día del Maestro, de manera que enviamos un saludo muy especial a todas las personas que por oficio, por profesión, tienen en sus manos la tarea de ser docentes y de enseñar a adultos, a niños, a personas de distintas edades. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Damos gracias porque en esta época de cuarentena, tanto padres como madres se están desempeñando también en el rol de maestros auxiliares, de maestros asistentes allí en casa, de manera que por el día de hoy, por la palabra de Dios y por todos los maestros que están enseñando tanto la palabra de Dios como toda clase de buenas enseñanzas, queremos dar gracias el día de hoy. Amado Padre Celestial, damos gracias por tu voz, que es la Biblia, la Escritura. Damos gracias por el regalo que nos das de acercarnos a ella, Señor, y de ser instruidos, de ser guiados, de ser consolados por ti a través de tu bendita palabra. En tus manos, Señor, colocamos nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras cargas, pero queremos de una manera especial también colocar en tus manos la vida de todos aquellos hombres y mujeres que dedican su vida a enseñar a otros. Señor, tanto en el contexto de escuelas, de colegios, de universidades, de iglesias, pero hoy por hoy, Señor, en el contexto de casa, donde padre y madre han asumido por razones de fuerza mayor este llamado glorioso que tú les haces, Señor, para ser maestros en su propio hogar. Clamamos que tu bendición, que tu gracia, que la guía de tu Espíritu Santo también esté sobre cada uno de ellos. Y el día de hoy imploramos que abras nuestros ojos y dispongas nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu bendita palabra con gozo, con entusiasmo, con un anhelo ferviente de que tu voluntad sea cumplida en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, de nuevo bienvenidos y quiero ponerlos en contexto de lo que hemos venido enseñando. Hace 8 días tuvimos la primera parte de este sermón que lo titulamos Jesús nuestro Dios, el pan de la vida. Jesús nuestro Dios, el pan de la vida. El día de hoy queremos seguir avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Juan y tendremos entonces la segunda parte de este sermón. Jesús nuestro Dios, el pan de la vida, la segunda parte, y esto está comprendido en el pasaje de la Escritura del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 41 hasta el versículo 71. De manera que por favor abra su Biblia en este pasaje Juan 6, 41 al 71 y dispongámonos entonces para leer la palabra y para estudiarla juntos. Espero que ya todos tengan el pasaje. Dice la palabra del Señor. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo le he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes.
Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. Versículo 60. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿y a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Tenemos nosotros esta porción del Evangelio de Juan, la segunda parte del capítulo 6 del Evangelio. En la primera parte, que estaba contemplada de los versículos 22 al 40, les había dicho, nosotros encontramos 4 preguntas y 4 respuestas de Jesús a la multitud. En esta segunda parte vamos a encontrar de nuevo las interpelaciones de la multitud que no termina de entender el mensaje, que le es difícil digerir la enseñanza de Jesús, y en consecuencia vamos a tener las 4 respuestas que Jesús ofrece a la multitud, pero también a sus discípulos. El primer punto que quiero compartir con ustedes a partir de este pasaje es: Jesús es el pan revelado. Ya a manera de título general he dicho que Jesús, nuestro Dios, es el pan de la vida, pero en esta primera parte del sermón quiero decirles que Jesús es el pan revelado. La última parte del sermón de la semana pasada lo llamamos Jesús el pan reservado. Y hablábamos de que Dios, en su infinita sabiduría, en su soberanía, en su decreto eterno, decidió que nadie puede acercarse a Jesús a menos que el mismo Padre se lo dé a conocer. Y por eso hablábamos de que Jesús es un pan reservado. Es un pan que no es para todo el mundo, solo para aquellos a quienes el Padre lo quiere otorgar. El hilo de esa idea continúa y por eso hablamos aquí del pan revelado. El pan que es Cristo tiene que ser revelado a los ojos de los oyentes, a los ojos de los seguidores, a los ojos de los discípulos y hoy a los ojos de su iglesia, para que en consecuencia usted y yo podamos tener vida eterna. De lo contrario, simplemente seremos seguidores ritualistas, seguidores religiosos, pero nunca podríamos llegar a tener vida eterna. Solamente cuando Cristo nos es revelado por el Padre podemos decir que tenemos vida eterna. Miremos por favor el texto una vez más, ahí en versículo 41. Dice el texto: la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos se decían entre sí: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo?
Miren, nosotros leemos esto en el texto y seguramente que para nosotros es fácil emitir un juicio de valor de estas personas y decir, pero cómo eran incrédulos, pero cómo tenían duro el corazón, pero cómo más Jesús les tiene que hablar para que le crean. Pero si nosotros somos justos y tratamos de calzar los zapatos de estas personas, la verdad que ellos tienen por delante es no de difícil digestión, de imposible digestión. ¿Cómo podemos nosotros llegar a entender que un hombre de carne y hueso que ha sido dado a luz por María, la esposa de José, es a la par el Hijo de Dios encarnado en ese cuerpo humano? Y llegar a entender que así como Jesús es 100% humano, también es 100% divino. O sea, esto realmente usted y yo lo podemos asimilar, lo podemos creer, lo podemos entender a partir de la fe, pero no a partir de la lógica humana. ¿Ve? Por eso nosotros no podemos sencillamente tildar a estas gentes de, pero cómo son duros de corazón, cómo son incrédulos. No, esos juicios dejémoselos a Dios. Nosotros hemos llegado a creer en Jesús solamente porque Dios abrió nuestros ojos para que así fuera. De lo contrario, estaríamos en igualdad de condiciones de estos, tratando de reconciliar que Jesús es el Hijo de María, el Hijo de José, pero cómo es que también es el pan que descendió del cielo, y tratando de encajar las piezas de este rompecabezas. A esa batalla del corazón que ellos han manifestado, Jesús responde de una manera contundente en los versículos 43 hasta el 51. Dejen de quejarse, es lo primero que Jesús dice. Porque la imposibilidad humana de llegar a entender que Cristo es el Hijo de Dios provoca en el corazón humano queja, murmuración, reclamo. Y Jesús va de frente hacia ellos para decirles, dejen de quejarse por lo que dije. Pues nadie, y miren lo categórico, lo contundente de la afirmación de Jesús, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Y quiero decir algo para afirmar esta verdad eterna. Solamente quienes Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo son aquellos a los que Dios conduce como su rebaño hacia el buen pastor que se llama Jesucristo. ¿Ve? De esa manera es que usted y yo hemos podido llegar a los pies de Cristo. No lo encontramos a Él a partir de un ejercicio intelectual, a partir de un ejercicio de simple investigación o de simple lectura, de simple consulta a través del Internet, ¿verdad? Usted y yo llegamos a los pies de Cristo porque Dios el Padre orquestó las circunstancias, los tiempos, las personas, todo para que usted y yo fuésemos conducidos a los pies de Cristo. Y en este punto necesito remitirme a Éxodo 33, 19, cuando el Señor en un diálogo franco con Moisés le dice a Moisés, tú quieres verme, pero nadie puede ver a Dios y vivir. Sin embargo, yo dejaré que tú veas mis espaldas. Solamente voy a dejar que veas mis espaldas. Y en el contexto de la revelación de Dios, otra vez, Jesús les está hablando que Él necesita ser revelado para que ellos puedan creer. Y en el contexto de la revelación divina a Moisés, el Señor le dice a Moisés, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y de nuevo, esto habla de los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, y esto habla de los decretos eternos de Dios. Dios por el camino no está recogiendo personas como si se tratara de lo que nosotros llamamos aquí en Colombia coloquialmente el bus mochilero, ¿verdad? Que va por la vía recogiendo a cuanta persona le ponga la mano. No, la salvación, el reino de los cielos no es ese bus mochilero. El reino de los cielos está dispuesto para aquellos a quienes Dios de antemano ya escogió, a quienes Dios en el plano
de la temporalidad y del espacio llama para sí mismos con el propósito de llevarlos a una eternidad con Él. ¿Ve? Pero note usted, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. En otras palabras, yo me voy a revelar a los que yo quiera revelarme. Yo me voy a manifestar al que quiera manifestarme. En ese sentido, el Padre también debiera, en la afirmación del Padre debiera invitarnos a pensar que solamente aquellos de quienes el Padre tiene misericordia son los que pueden reconocer que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, que Cristo es el verdadero y único Hijo del Padre Celestial. ¿Ve? Esto es muy fuerte, esto es contundente, pero a la par es esperanzador. ¿En qué sentido? Pensar en que usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecer esto, pero Dios en su bondad quiso llamarnos a vida eterna. Ahora, ojo, porque el propósito de traerlos hacia Cristo es que Cristo a su vez los resucite. Y usted dirá, o sea que el centro del plan de la salvación es el hombre. No, sigue siendo Dios, porque nos resucita para que usted y yo estemos en la eternidad adorándole a Él como fue el plan desde el principio. Vamos adelante. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. Y no es que alguien haya visto al Padre, solamente yo le he visto el que Dios envió. Aquí Jesús está citando al profeta Isaías en el capítulo 54, verso 13. Y otra vez, para entender las palabras de Jesús necesitamos remitirnos un poco al pasaje que Jesús está citando. Isaías 54 viene después de todos los anuncios proféticos acerca del siervo sufriente del Señor. Y ustedes recordarán que en las primeras enseñanzas de esta serie acerca del Evangelio de Juan, afirmamos también que desde el capítulo 1 del Evangelio de Juan nos está diciendo cuál va a ser el final terrenal de Cristo. Recordarán ustedes las palabras de Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Jesús, en el contexto de revelarse a la multitud y decirles que el Padre es el que lo revela, el que lo da a conocer a Él, también les dice, como dicen las Escrituras, es decir, como dice el profeta en 54:13, el Dios mismo, el Padre mismo los enseñará. Y esto, Jesús hablándolo en el contexto de la inauguración de la era mesiánica. La era mesiánica ya ha llegado, la era final ya ha llegado, la era de la restauración ya ha llegado, pero así como la era de la restauración llega, viene de la mano con la era del juicio. Es decir, así como Dios a unos ha tenido con misericordia y se revela a ellos, también en consecuencia aquellos a los que Dios no escogió son objeto del juicio y de la justicia plena de Dios siendo derramada sobre ellos. ¿Ve? Y esto tiene un contenido muy fuerte y es: usted y yo como iglesia de Cristo, es verdad que tenemos maestros, predicadores, evangelistas, teólogos y todo lo demás, pero fundamentalmente esta revelación de Cristo en el Evangelio de Juan debiese invitarnos a confiar que Dios el Padre, a través de su bendita palabra, es el que quiere darse a conocer y enseñar a cada uno de ustedes. ¿Ve? No solamente que tengamos nosotros un pensamiento clerical, como los del clero, los pastores, los maestros, los evangelistas. A ellos es a los que Dios les enseña para que nos comuniquen a nosotros. En la era mesiánica, Jesús está anunciando, el Padre mismo les enseñará. Y esto es como si Jesús estuviera afirmando también las palabras del profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y todos tendrán acceso a la presencia de Dios. De manera que esto debiese invitarnos a nosotros a entrar en una comunión estrecha, en una comunión íntima con Dios, sabiendo que Él quiere enseñarnos. Ahora la pregunta es: ¿usted quiere ser enseñado por Dios? Porque esa es la otra cosa.
Hay unos que están más cómodos prefiriendo que un hombre les enseñe a que sea Dios mismo por medio de su palabra el que les enseñe. Confío en que si usted está aquí escuchando esta enseñanza, sea usted de los que quiere ser enseñado por Dios a través de la misma palabra divina, que es la Biblia. Mire por favor, verso 47. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es nada más y nada menos que mi carne. En el cuerpo de literatura de Juan, me explico, Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan y en el Apocalipsis, es de suma importancia que usted y yo lleguemos a comprender que Jesús es tanto Dios como hombre. En la literatura de Juan, esto es un tema supremamente importante y por eso Juan plantea la discusión de los oyentes de Jesús. Pero ¿cómo va a decir que es el Hijo de Dios si conocemos a su papá y a su mamá? Nosotros sabemos de qué pueblito viene. ¿Cómo dice que descendió del cielo? Y mire usted, el mismo Juan que está señalando este conflicto en la primera carta, en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, versículos 1 al 6, Juan enfatiza que es necesidad vital de la iglesia reconocer que Cristo es 100% hombre. Y lo pone en unas palabras tremendas. Dice, el que niega que el Hijo de Dios vino en carne es el espíritu del anticristo. De manera que usted y yo no podemos negar la encarnación del Hijo de Dios si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, usted y yo estamos en la capacidad de fe, en la capacidad dada por el Espíritu de Dios de afirmar que verdaderamente Jesús es 100% hombre. Pero en la misma primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 1 al 11, Juan afirma que no es suficiente que creamos que Jesús es 100% hombre, sino que es necesario que entendamos también y creamos que Jesús es 100% Dios. De manera que esta revelación del Dios 100% hombre, 100% Dios, solamente podrá ser posible en el corazón humano cuando el mismo Padre nos quita las vendas de los ojos para que podamos venir a los pies de Cristo. Y note usted, creer en Jesús no es un asunto que se da en el contexto de un seminario, no se da en el contexto de una escuela. Papá y mamá, ustedes que le están enseñando la palabra de Dios a sus hijos, ustedes deben ser fieles maestros enseñando la palabra, pero el milagro de que ellos crean no está en sus manos. El milagro de que sus hijos lleguen a creer solamente reposa en las manos de nuestro Padre Celestial. Y nuestra oración entonces debiera ser, Padre, nosotros enseñamos tu palabra y confiamos plenamente en que tú llamarás a tus pies a los que son tuyos. Y esa debiera ser nuestra confianza al enseñar la palabra de Dios. Que el pan revelado, que es Jesús, sea de nuevo revelado, y perdónenme lo redundante, por la obra del Padre Celestial. Si no es el Padre el que los trae a mí, no hay manera que puedan venir, dice Jesús. Si entender que Cristo es el pan que bajó del cielo es duro, ahora imagínense esta primera audiencia de Jesús tratando de entender que Él, el Maestro, el Galileo, les está invitando a que se coman su cuerpo. Les dice, este pan del cielo es mi carne y eso es lo que ustedes deben comer si verdaderamente quieren tener vida eterna. Nosotros leemos esto y ya con el contexto completo, pues entendemos que la invitación de Jesús no es la iniciación en un rito canibalista, ¿verdad? No es una iniciación en un rito antropófago ni nada de estas cosas, sino la invitación de Jesús desde este momento del Evangelio que anticipa
el milagro de la cruz del Calvario. Ustedes recordarán las palabras de Jesús en la última cena, partiendo el pan y dando gracias, diciéndole a sus discípulos: este pan es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Cómanlo. Cuando terminaron de cenar, dice el texto, tomó la copa y dio gracias y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y hay vino en la copa, pero Jesús está diciendo: esta copa es mi sangre. Todas las veces que ustedes la beban, anuncian la muerte y la resurrección mía. Y esto háganlo hasta que yo regrese. Note usted que desde el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús comienza a anticipar lo que iba a ser la obra salvadora en la cruz del Calvario. Y es necesario comer del cuerpo y beber de la sangre, y esto es también nacer de nuevo. Pero nadie puede nacer de nuevo por voluntad humana, y eso ya lo vimos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Solamente podemos nacer de nuevo por voluntad divina. Entonces la gente comenzó a discutir, verso 52, sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Por eso Jesús les volvió a decir: les digo la verdad. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Estos versos, que van del 52 al 59, los hemos titulado el pan vivificante. Y note por favor el hilo que Jesús lleva. En primer lugar, dice que el pan debe ser revelado. ¿Y para qué debe ser revelado? Para producir vida. O sea, que Jesús se dé a conocer no es paisaje. Que Jesús se dé a conocer no es simple clase de teología magistral. Que Jesús se dé a conocer tiene un propósito altísimo, un propósito glorioso, y es dar vida eterna a todos aquellos que el Padre Celestial escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Les digo la verdad, a menos que coman de la carne y beban mi sangre, no podrán tener vida en ustedes. Y aquí hay una cosa importante, y es la manera como Jesús expresa el tener vida. Jesús es el único, o Dios, hablando de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en este caso Jesús es el único ser, la única persona en el universo entero que tiene vida por sí mismo. No solamente tiene vida, sino que es vida. De manera que nadie a Jesús le puede quitar la vida porque Él es vida. Pero en cambio dice: pero si ustedes quieren tener vida en ustedes, y la manera como lo grafica es como si nosotros fuésemos un recipiente, como si nosotros fuésemos como una jarrita, un vaso, un plato en el que usted y yo depositamos algo. Si usted quiere tener vida en usted, la única manera es que coma del cuerpo y beba de la sangre del Hijo de Dios. Esto es tener comunión íntima con Dios. Esto es nacer de nuevo. Pero estos oyentes de Jesús se quedan flotando en la nata del símbolo, comer carne y beber sangre, ¿verdad? Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. El propósito de que coman del cuerpo. Pues mi carne, dice Jesús, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué Jesús enfatiza en lo verdadero de su cuerpo y lo verdadero de su sangre?
porque toda esta gente, toda esta multitud con la que Jesús ha estado teniendo un diálogo de pregunta va, pregunta viene, pregunta va y respuesta va de vuelta, es la gente que Jesús alimentó. Más de 5.000 personas a los que Jesús les llenó la barriga con pan y con pescado, ahora están reclamando que Jesús les dé todavía más comida. Y Jesús les está diciendo, yo soy verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En otras palabras, dejen de poner su mirada en lo terrenal y pongan la mirada en lo que viene del cielo. Al día de hoy, la iglesia de Cristo necesita volver a poner la mirada en Cristo como el verdadero pan y la verdadera bebida. ¿Por qué razón? Porque por lo menos en las últimas 2 décadas, la iglesia de Cristo ha estado haciendo un sobreénfasis tremendo en la mal enseñada y la mal enfocada prosperidad, en la mal enseñada y la mal enfocada comodidad. Algunos incluso hablan de la vida eterna, de la vida abundante, no solamente en términos celestiales, pero también en términos de abundancia terrenal. Y si vamos a ver, son muchísimos los cristianos que al día de hoy han convertido el evangelio en la basura de la superación personal, en la basura de los sistemas piramidales económicos. Muchos quieren convertir a Jesús como en un gurú que les va a mejorar la vida material y la vida económica. Pero si usted nota, lo que Jesús está anunciando aquí es verdadera comida y verdadera bebida. Y esa verdadera comida y esa verdadera bebida nada tiene que ver con placeres terrenales o comodidades terrenales. Más bien, tiene que ver con aceptar la revelación del Hijo de Dios en nuestro corazón. Y por fin eso va a redundar en una vida nutrida, alimentada, en una vida robustecida, si se quiere, al mejor estilo del Salmo 1, que dice que el hombre que medita en la palabra del Señor es como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas. Pero otra vez, la relación entre Cristo y la palabra, el Cristo revelado y la palabra escrita. Y otra vez, el Cristo que es pan verdadero y su sangre que es bebida verdadera. Todo el que come mi carne vivirá. Y noten ustedes el verso 57. Ahora Jesús establece como una relación de dependencia, como una relación, si se quiere, como una cadena de subordinación vivificante. Quiero repetir esto, una cadena de subordinación vivificante. Jesús dice en el 57, yo vivo gracias al Padre viviente. Y note usted, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. En otras palabras, el Cristo encarnado es un milagro del Padre viviente que está en los cielos. ¿Ve? De manera que Cristo, el Cristo encarnado dice, yo tengo vida porque el Padre me ha dado vida. En consecuencia, dice, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Cristo vive por el Padre y toda la iglesia vive por Cristo. ¿Ve? Y esto es una cadena de subordinación de vida. El pan vivificante nos invita a que comamos de él para que ahora podamos estar en comunión con el Padre Celestial. Y note usted que esto no se trata solamente de llenar un salón de una iglesia. No se trata solamente de llenar un listado para decir cuántas personas pertenecen o no a una comunidad. No, la vida cristiana se trata que usted y yo tengamos pleno conocimiento de Cristo, que sepamos quién es Jesús, que sepamos de dónde viene Jesús y en consecuencia usted y yo seamos vivificados por Él. Así como el Padre me vivifica, yo los vivifico a ustedes. Quiero hacer esta pregunta a usted que me está viendo y escuchando el día de hoy. ¿Quiere usted ser vivificado por Dios?
¿Quiere usted experimentar aquí en el corazón plenitud de vida? Querido amigo y hermano, la única manera es que usted se alimente de la persona de Cristo. La única manera es que usted decida aceptar la invitación que Cristo le está haciendo y entrar en una relación de intimidad con Él, donde Él es la fuente de vida para usted. Y esto es personal e intransferible. Papás, esta invitación es para ustedes, pero también niños, jóvenes que me están viendo. ¿Quieren ustedes tener vida eterna en su vida, en su corazón? Necesitan ustedes comer de Cristo, creer en Cristo y creer en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá. Y recuerden ustedes que la multitud comenzó diciéndole a Jesús, versículos anteriores, Moisés le dio a nuestros padres el maná en el desierto. A ver tú, ¿qué nos vas a dar hoy? O sea, como, ¿qué nos ofreces? Y Jesús les dice, miren, todos los que comieron maná, al final de cuentas se murieron en el desierto. ¿Ustedes quieren eso? O sea, ¿eso es lo que ustedes quieren? Yo les puedo dar maná, pero sepan que al final van a morir. En cambio, lo que les estoy ofreciendo es pan, pero un pan que les da vida eterna. Y por más que les insisto, no lo quieren recibir. Esto es tremendo, porque otra vez solamente podrán recibir el pan aquellos a quienes el Padre les abre los ojos. ¿Y por qué termina siendo tan escandalosa esta enseñanza de Jesús, que se ha extendido por buena parte del capítulo 6? Es escandalosa por lo que afirma el versículo 59. Jesús dijo estas cosas mientras enseñaba en la sinagoga en Cafarnaúm. Recuerden ustedes que las sinagogas eran el terreno de los fariseos. Las sinagogas eran regentadas por los fariseos, ellos eran los maestros locales allí. Y Jesús en esa capilla, digamos, para ponerlo en nuestro contexto, está enseñando que Él es el pan que Dios desde el Antiguo Testamento había prometido para salvación y vida eterna de todo su pueblo, de los que Él escogió para que fueran suyos. Esto es escandaloso. Y noten ustedes que la naturaleza del Evangelio al día de hoy sigue siendo escandaloso y sigue siendo ofensivo. Porque muchos quieren instrumentalizar a Jesús para que se convierta en el hacedor de milagros que cada uno quiere. Muchos quieren instrumentalizar a Jesús para que les dé dinero, comodidades, cosas materiales, ya lo había señalado antes. Muchos quieren instrumentalizar a Jesús y convertirlo en lo que muchos quieren el día de hoy, mi coach personal. Pero si verdaderamente Jesús fuera su coach, usted estaría creyendo en su palabra y viviendo en obediencia a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Ve? Por eso el Evangelio es escandaloso, porque no satisface nuestros antojos, más bien nos invita a renunciar a esos antojos para poner la mirada en Cristo. El texto avanza y nos vamos a encontrar del verso 60 al 71 que ahora el pan no solamente es revelado, pero el pan es revelador. La primera cosa que dijimos que el pan es revelado, la segunda cosa es que el pan es vivificante y la tercera es que el pan es revelador. ¿Cómo puede ser esto? Si ordinariamente en la fotografía lo que se utiliza para revelar imágenes es la luz, no un pedazo de pan. Pues bueno, les recuerdo que este pan no solamente es verdadero pan, sino que también Jesús dice, yo soy la luz verdadera. El que ande en mí no andará en tinieblas. Por esa razón, Jesús mismo es fuente de revelación. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Imagínense, ya no es solo la multitud, sino las palabras de Jesús terminan siendo tan fuertes que aún sus mismos discípulos comienzan a experimentar una confrontación en su corazón. Y las palabras de ellos es, ¿cómo puede alguien aceptar esta enseñanza?
¿Cómo puede alguien creer esto que Jesús está diciendo? Y dice el 61. Jesús estaba tan consciente que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Y miren ustedes, aquí Jesús está anticipando. En la parte anterior anticipó la muerte y aquí está anticipando la resurrección y la ascensión al cielo. ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Nadie nace de nuevo por voluntad humana. Y quiero decirle esto, amado maestro, discipulador de la palabra del Señor. Usted y yo nos esmeramos por enseñar la palabra y seguramente que dedicamos horas a preparar, a estudiar, queremos llevar conceptos claros, queremos llevar el evangelio de la mejor manera posible, pero la salvación de nuestros oyentes no está en nuestras manos. Usted y yo somos simples mensajeros de la palabra de Dios. El que llama a vida eterna es el Padre Celestial, de nuevo, porque el Padre revela a Cristo y revela a Cristo para que Cristo vivifique, y ahora Cristo revela las intenciones del corazón del hombre. Los esfuerzos humanos no logran nada, dice Jesús. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Al día de hoy, la iglesia es una población fácilmente impresionable por estadísticas. Y tenemos estadísticas, por ejemplo, de membresía. ¿Cuántas personas asisten a la iglesia? ¿Cuántas personas son miembros de la iglesia? Y algunos hablan de decenas, otros de cientos, otros de miles, otros de decenas de miles. El tema es, ¿cuántos de todos esos miles o decenas de miles verdaderamente creen? Eso solo lo sabe Dios. Pero nosotros como seres humanos nos dejamos impresionar de estadísticas. Dios no. Dice el texto, Jesús desde el principio sabía quiénes de todos esos que lo seguían eran los que no creían. Y quiénes de los que él había escogido, o quién de los que él había escogido era el que lo iba a traicionar. Nosotros celebramos que al día de hoy la palabra de Dios es predicada y anunciada de múltiples maneras, en vivo y en directo, a través de redes, de internet, a través de la radio, a través de la televisión. Pero quiero decirle algo, solamente creerán en Cristo los que Dios ha escogido para sí. Y las multitudes no impresionan a Dios, porque Él sabe quién verdaderamente cree y quién no. No lo podemos engañar. Y dice Jesús, por eso les dije, nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y note la subordinación de Jesús en todo tiempo. Yo estoy aquí para que crean, pero solo podrán creer cuando el Padre me los entregue a mí. A partir de ese momento, dice el texto, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Qué quedó en evidencia? Que esos que abandonaron a Jesús no los había traído el Padre. ¿Qué quedó en evidencia? Que esos eran oidores, que eran seguidores a la distancia, pero no eran discípulos. Y en muchas ocasiones nosotros vemos ese mismo fenómeno en la iglesia del Señor. Cuando a la iglesia se le enseña la palabra, en muchos momentos la iglesia dice, esta enseñanza es difícil de creer, ¿sabe qué? Yo más bien me voy. Y se van para otro lugar donde sí les prediquen lo que les gustaría que les enseñen. Porque al día de hoy muchos tienen evangelio a la carta. Entonces llegan a esta congregación y miran a ver qué le ofrecen, qué doctrina tienen, no sé qué, pero como no le gusta este menú, entonces se va para otra comunidad donde seguramente le van a enseñar otro tipo de cosas. La palabra de Dios no es un menú, no es un restaurante a la carta, es la palabra de Dios y es una sola. Cuando usted rechaza una parte de la palabra, rechaza toda la palabra. Quiero decirle, en estos tiempos de suma dificultad, es cuando Dios está decantando el corazón de su iglesia
y están quedando en pie los que son suyos. En estos tiempos donde la enseñanza de la palabra de Dios no es solamente como un bálsamo que se riega sobre las heridas, sino que también nos sacude y nos invita a examinarnos, muchos dicen, uy, esto es difícil de creer, y salen y se van. O apagan el computador o apagan el celular. Lo que está quedando en evidencia es que todos esos que salen en estampida huyendo no son los que el Padre trajo a los pies de Cristo. Y pastores, maestros, nuestra confianza debe estar en que la iglesia no es suya ni es mía, es de Dios. Y Dios velará por su iglesia. Dios hará que su iglesia prevalezca. Y que su iglesia prevalezca implica que van a llegar hasta el fin los que Él escogió para que sean suyos. Entonces Jesús, mirando a los 12, ya no al grueso de los discípulos, pero a estos 12, les dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también van a marcharse? Y noten la pedagogía de Jesús, que es la pedagogía de un papá para un niño pequeñito que frente a la disciplina y a la corrección de su padre dice, yo me voy. Y el papá, en lugar de retenerlo, le dice, la puerta está abierta, váyase. Cuando el muchachito ve que la puerta está abierta, cuando el muchachito ve que la puerta se cerró detrás de él, recapacita. Y es el milagro revelador que solo Cristo puede hacer en el corazón de nosotros. ¿Ustedes también se quieren ir? Esta palabra de Jesús es para usted y para mí. En estos tiempos de dificultad, ¿usted también se quiere ir? ¿Usted también quiere salir corriendo? ¿Usted quiere irse al lugar donde sí le dicen de milagros, de señales, de prodigios? ¿Usted quiere irse a donde le anuncian prosperidad? ¿Usted quiere irse a donde le dicen que la vida es chévere, que la vida es linda solamente? Querido amigo, querido hermano, la palabra de Dios nos dice que así como Dios nos pastorea por verdes prados, también nos conduce por el valle de la sombra y de la muerte, y eso no lo podemos ocultar con un dedo. Si después de escuchar ese mensaje usted se quiere ir, la puerta está abierta. Y solo los que son de Cristo van a responder como Pedro responde en este texto. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La versión de Juan de la respuesta de Pedro es esta. Recuerden ustedes, ¿quién dicen la gente que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí la respuesta de Pedro se da en el contexto de una pregunta que increpa el alma. ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde, ¿y a dónde vamos? Si solo Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y con esto Pedro está evidenciando que él y por lo menos 10 más de los que le acompañan fueron traídos a los pies de Cristo por el Padre Celestial. Porque en las palabras de Jesús, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces Jesús les dijo, yo los elegí a ustedes 12, y noten ustedes la elección, no dice 11, elegí a 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Es decir, Judas también es escogido por Dios, pero es escogido por Dios para ser un instrumento de juicio para que la justicia de Dios pudiese recaer en pleno sobre la persona de Cristo. Y esto es paradójico, porque así como Judas es escogido para cumplir esta tarea, también Jesús dice, es mejor que ese que me entrega nunca hubiera nacido. Escogido para destrucción y otros escogidos para vida. Y dice el texto, y se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Jesús nuestro Dios es el pan de la vida.
Es el pan revelado, es el pan que vivifica y es el pan que revela lo que hay en el corazón del hombre. Revela nuestra falta de fe, revela nuestras contradicciones y revela incluso lo capaces que seríamos nosotros de llegar a traicionarle. ¿Qué tal si el día de hoy tomamos en la mano los elementos de la cena del Señor, siendo completamente conscientes de lo que significan esa copa y ese pedazo de pan y ese pedazo de galleta que usted ha separado para el Señor? Son un símbolo, pero son un símbolo de la comida verdadera y de la bebida verdadera. Y son un símbolo que está disponible para todo aquel que crea en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si usted, amigo y hermano que me está escuchando, ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo quiero invitarlo a que tome en sus manos ese pan y esa copa y le dé gracias a Dios por la vida de Cristo, por su pasión, por su muerte y su resurrección, porque a través de Él es que usted y yo pudimos llegar a ser hijos de Dios. Oremos al Señor. Padre, y damos gracias por tu palabra, por Cristo revelado, por Cristo que vivifica y por Cristo que revela lo que hay en lo profundo del corazón. Gracias porque no merecemos que hayas abierto nuestros ojos, pero lo hiciste para que te pudiésemos conocer. Clamamos que ese conocimiento que día a día tú nos das redunde en obediencia a tu palabra, en fidelidad a tu nombre, que podamos asumir el llamado que nos haces como iglesia de ser sal y ser luz en esta generación. Y el día de hoy, Señor, tomamos en nuestras manos este pedazo de pan y esta copa para darte gracias porque nos diste el tesoro más grande, el pan que descendió del cielo, un pan que no llena barrigas, pero que llena corazones de eternidad. Señor, aquí estamos todos quebrantados, todos llenos de defectos, de pecado, pero con un corazón arrepentido diciéndote, Señor, perdónanos. Y cada día únenos en perfecta comunión contigo a través de la obra de Cristo. Gracias por este pan y gracias por esta copa que son símbolo de tu cuerpo, del Cristo que descendió y el que también ascendió y está sentado a la diestra tuya, Padre Celestial. Te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida continúe y sea eficaz, de tal manera que podamos ser hallados limpios y sin manchas cuando Cristo nuestro Señor, el pan de vida, regrese por su iglesia. Alabamos y bendecimos tu santísimo nombre. Participemos del pan y la copa. Señor, por el privilegio de tu palabra, por el privilegio de reunirnos como familia en torno a tu palabra y a tu nombre, por todos los recursos tecnológicos que tú has dado a la iglesia el día de hoy para continuar anunciando tu palabra, damos gracias. Y rogamos, Padre Celestial, que persuadas nuestro corazón de la humanidad de Cristo, pero también de su divinidad. Que sigas infundiendo en nosotros vida y que día a día podamos sabernos desnudos ante tus ojos, como dice el escritor de Hebreos, sabiendo que nada hay oculto ante tus ojos y que toda la creación está desnuda delante de ti. Señor, tú conoces nuestras intenciones, nuestros pensamientos. No está la palabra en nuestra boca y tú ya la sabes. Recíbenos, Señor, cada día en tu presencia y consuélanos
y edifícanos y exhórtanos, te pedimos. Bendito y alabado seas. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Que acaben de pasar ustedes un feliz domingo. Les amamos, les recordamos y les llevamos en nuestras oraciones. Hasta pronto.